Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast Así Nomás, ¿eh? Esta vez tenemos a un invitado muy especial, un amigo que la verdad es que se volvió un gran amigo en muy poco tiempo. Creo que no nos conocemos hace mucho, Hace que poquito, digamos, poquito. hace muy poquito. Justo nos conocimos para la feria del real estate, la A la primera expo, que se sí. hizo, para Sí. la Expo Real Estate. Él es Julio Valenzuela, él es CEO de Citrino Investment Partner, una empresa que se dedica a asesorar inversores en el sector inmobiliario. Y bueno, la verdad es que algunos lo deben reconocer por el apellido, ¿no? El Grupo Empresarial Valenzuela, pero muy por detrás de todo lo que es el grupo empresarial y todo lo que ha hecho tu familia en el sector inmobiliario, creo que lo que has logrado con la empresa que tenés con Citrino y lo que has logrado con la investigación que hiciste en los ciclos inmobiliarios en Bolivia me parece un espectáculo. O sea, es algo que en Bolivia, al menos yo, no había visto que se haga de manera tan profesional el tema de inversiones. Hasta que te conocí, digamos, ¿no? Con tantos datos y tanto estudio de fondo. La verdad es que he visto más un tema de prueba y error, experiencia, sobre todo en el sector inmobiliario. Entonces es un placer tenerte aquí, que podamos conversar, que podamos tener esta entrevista. Y obviamente el sentido del podcast, como mis oyentes lo saben, es hablar un poco sobre la parte difícil de lograr todo esto. Entonces, lo que me gustaría primero es que te presentes un poco y que nos des un vistazo general de quién sos y a qué te dedicas. Buenísimo. Gracias Dante por la invitación. Es igual un honor estar aquí. Y bueno, que lo reconozcan a uno por un tema que puede sonar tan importante y tan esotérico como los datos, qué hago con los datos. Y bueno, yo también tuve que pasar por un camino para darme cuenta de la importancia de los datos. No vino solo, vino a través de igual la prueba y error y darme cuenta que en la prueba y error hay mucho costo, ¿no? Y ese costo capaz te lo pudiste ahorrar, peor cuando pensás en una inversión de millones de dólares. Hasta ahorita hablábamos de un proyecto de ventas de 5 6 7 millones de dólares y no puedo tirar $20,000 en un estudio, era como que, hay algo que está fallando, ¿no? Entonces, ahí, bueno, tuve la grata suerte de poder ir a estudiar afuera, en Oxford, y ahí conocí gente que me hizo dar cuenta de lo valioso que es tener datos y de cómo ya existe mucho dato para comenzar. Y lo único que tenés que ser es el aglutinador de esos datos, ¿no? Exactamente. Sobre todo, hablando un poco de cómo ya existen muchos datos, creo que el sector inmobiliario debe ser de los negocios más antiguos del mundo, digamos. Entre las primeras cosas que decidimos como seres humanos es necesitamos techo. Claro, sí, entre eso y otras cosas, sí, una de las primeras cosas probablemente, y hay mucha experiencia, ¿no? Hay mucha experiencia en esto, desde sistemas constructivos, desde cómo evolucionó el financiamiento, cómo evolucionó la moneda, cómo la moneda después se interlaza con el bien raíz. Entonces sí existe, digamos, ¿no? Existe, Hace mucho más de lo que nos imaginamos. claro, existe una cantidad enorme de datos, digamos, ¿no? En el sector y en la industria en general. La verdad es que a lo que sea lo que te dediqué, seguro hay una cantidad masiva de datos. Sí, y aquí más allá de las bienes raíces, que obviamente es lo que nos tiene aquí charlando, yo creo que en Bolivia y en toda Sudamérica existen oportunidades para estudiar datos, ¿no? Sin irse muy lejos, hasta en el entretenimiento, en el fútbol, ya cada vez se usa más el dato para estructurar negocios. Entonces, va más allá de lo que hoy día nos trae aquí para charlar. Claro. Pensando un poco en lo que decías, no invertir en los datos, yo lo viví por primera vez ese tema, no invertir en hacer un estudio. En mi primera empresa, la primera empresa que tengo es de diseño del sector petrolero. Nosotros nos dedicamos a hacer la parte de diseño a la hora de montar una planta, digamos, ¿no? En el rubro. Y recuerdo que muchas de las cosas en las que yo discutía en la ejecución de los proyectos era, oye, invertirle $20,000 más, $30,000 más a la ingeniería y seguramente la construcción te va a salir $300,000 menos. Entonces, pero pasaba mucho que los desarrolladores o los constructores en este rubro, digamos, preferían una ingeniería más rápida, digamos, con un menor costo, y al final la construcción, digamos, no, tal vez no era la más óptima. Al final el desarrollo del proyecto tal vez no era el más óptimo, eh, porque al menos en el rubro petrolero había plata para pagar, ¿no? Esos desfases, digamos, ¿no? El rendimiento era lo suficientemente alto. Cuando el rubro petrolero empieza realmente, en Bolivia al menos, a preocuparse por el costo, es cuando empiezan a caer los precios. Y, Sí, mira, justo igual nosotros con Urbanova, con la empresa, nos asociamos para
para construir unas casas con el grupo Graña Montero. Vino gente de Perú, ¿no? Y cuando ve cómo construíamos nos dice, oye, pero ¿no han aplicado esta metodología de trabajo colaborativo para trabajar un poco más a profundidad su proyecto y realmente optimizar costos? No, pues la lógica del constructor que yo conocía antes era de, ok, ¿sabes qué? Tengo el diseño y más bien voy a ir al proveedor a decirle, ¿sabes qué? Te estoy comprando harto, hazme descuento, digamos, ¿no? Y bueno, una lógica más de ganarle al otro para yo poder reducir costos. Mientras los tipos nos decían, oye, mejor pensá bien tu proyecto y vas a ver que vas a ahorrar muchísimo más, el esfuerzo va a ser muchísimo menor y aparte vas a tener un plan para ejecutar tu obra, ¿no? Estamos hablando de construcción. Y eso funciona. Claro. Nosotros veíamos nuestras obras que proyectábamos un costo que era muy por debajo del resto del mercado, gracias a este trabajo que hacíamos, y de ahí terminamos gastando menos, porque estaba tan bien planificada la obra, teníamos tanta cantidad de datos en la eficiencia de tu mano de obra, la eficiencia de ciertos materiales, y al final salía mejor. Claro, justamente en el proceso de cualquier proyecto, cualquier negocio, cualquier desarrollo, hay un estudio que hacen, no me acuerdo si eran los de Oxford o los de Harvard, pero mencionan ellos luego de un proceso de estudiar diferentes empresas, principalmente las 200 empresas que más cotizaban, digamos, ¿no? En la bolsa en ese momento. Tienen un nombre estas 200 empresas siempre. Ellos hacen un estudio sobre estas 200 empresas y mencionan que después de estudiar los procesos operativos de estas empresas, por cada minuto que ellos le dedicaban a la planificación de un proyecto, ahorraban 10 minutos en la ejecución de ese proyecto. Y decían, y por cada dólar que ellos invertían en mejorar el diseño o en mejorar la planificación o en capacitar un poco más a su personal, se ahorraban como $26 en la ejecución de esos mismos proyectos. Entonces, cuando yo analizo o cuando yo leo esto, digo, no existe mejor inversión para una empresa que planificar y estudiar. No, o sea, no hay nada mejor, digamos, ¿no? O sea, nada te va a multiplicar una inversión de $1 por 26. O sea, no existe nada cerquita a eso, digamos. Y yo le agregaría a eso la inversión en el recurso humano, ¿no? No solamente en capacitación, que eso es mega importante, ¿no? Que tu equipo sepa más, esté en relación con gente que sabe más, ¿no? No ser siempre el más inteligente de la sala, sino más bien exponer a tu equipo a que sean los menos inteligentes de la sala. Eso es parte del crecimiento de una empresa y adicionalmente también el crecimiento personal de cada una de esas personas, ¿no? Mucho trabajo, creo que de mi experiencia el último año, ha sido crecer internamente, ha sido crecer en afrontar ciertas cosas que a uno no le cuesta afrontar. Claro. Parte de llegar a los que hoy todo el mundo conoce, el éxito, viene por detrás un camino que va por un crecimiento personal. Y ese crecimiento personal tenés que replicarlo en tu equipo, porque sin tu equipo vas a seguir siendo vos solo haciendo cosas y tenés un tiempo limitado, tenés 24 horas, que no tenés las 24, tenés ponerle 8, sí. Y eso, y la única forma es creando equipo y haciendo que ellos crezcan con vos. Sí, la realidad es que es una pelea con el ego. Por ejemplo, la frase que mencionás, yo soy una persona muy egocéntrica y nunca lo he discutido, o sea, es un tema que he aceptado y con el que lidio todo el tiempo, pero me di cuenta cuando empecé el primer negocio, la empresa esta de ingeniería, lo que vos decís, digamos, cuando vos sos el más inteligente de la sala, no es un lugar en el que estás creciendo. O sea, definitivamente no es un lugar en el que estás creciendo. Necesitas buscar lugares en donde no sos el más inteligente de la sala para poder crecer. Y entender que necesitas esos lugares y encontrar esos lugares es una pelea con tu ego maldita. Maldita, porque ser el más burro de la sala pues duele, digamos, ¿no? Duele, digamos, ¿no? Y yo ahí, mira, mi experiencia de irme a Oxford fue ahora te la cuento como un gran logro, pucha, el titulito, pero llegar a Oxford y darme cuenta que era un burro, porque hay que ser honesto, no era un burro, sino no la persona más culta que yo creía ser, no la persona inteligente que creía ser. Definitivamente me abrió los ojos, fue duro porque te topabas con gente que pues tenía más recursos que vos, ¿no? Y primero hay que aceptarlo, ¿no? Es todo un proceso, hasta cíclico. Tenés que aceptarlo. El aceptarlo viene con sufrimiento, después tenés que dejarlo ir, y una vez que dejas ir ese sufrimiento, recién comenzás a crecer hasta que te vuelve el ego y tenés que hacer toda la vuelta de nuevo. Claro. ¿No? Entonces sí, pero
a ver, es muy importante animar a la gente a pasar esos momentos, ¿no? Claro. Pasar esos momentos son tan importantes como leer un libro. Pasar esos momentos de exposición personal donde uno demuestra y se da cuenta que no es, digamos, en realidad que más que no es, que tiene posibilidad de ser mucho más. Hay una frase que no sé si era Aristóteles, bueno, obviamente es de Sócrates, solo sé que nada sé, digamos, pero no recuerdo si era una concepción de Aristóteles o Sócrates, pero mencionaba, digamos, que mientras más entendés un tema, más pensás que no sabes nada sobre el mismo tema. Claro. Que creo que le llama, es el efecto Dunning-Kruger, ahora ya me acordé. Dunning-Kruger, algo así. El Dunning-Kruger es Sí. claro, sí. En realidad el Dunning-Kruger es cuando vos te crees que sabes mucho, pero cuando te expones te das cuenta que no sabes Exactamente, tanto, ¿no? ajá. Claro, es al Sí, revés, digamos, es ¿no? al revés. Sí, ajá. Pero sí, definitivamente esas situaciones se dan. Mm. Uno cree que sabe Y- y el exponerse duele, pero vale Sí. la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo porque es el único camino al crecimiento. El crecimiento y el cambio vienen con sufrimiento, ¿no? Entonces es parte importante de la vida. Bueno, yo veo mucho anime, no sé si a vos te guste, pero hay una serie de anime que recientemente he estado viendo y justamente, bueno, es una serie de fútbol. Uno de los protagonistas supuestamente tiene la habilidad justamente de poder cambiar, de poder mejorar, y ellos reflejan la habilidad como destruye a su yo anterior y nace un nuevo yo de él, digamos, ¿no? Entonces eso me resonó mucho en el proceso de aprendizaje. O sea, la única forma real de aprender es destruir lo que habías aprendido antes para poder entender este nuevo concepto, digamos. Y es tal cual, digamos, justo ayer hablamos con una persona de mi equipo de este tema y yo le ponía el ejemplo de una flor, de una planta. Digamos, la planta para poder dar oxígeno tiene que recibir agua, tiene que recibir sol. Y una planta si tiene mucha agua se muere, ¿no? Uno no puede acumular cosas porque no puede crecer con ello. Sin ello no va a poder dar. Tenés que recibir para dar. Si recibís y lo tenés con vos, no vas a poder dar y te vas a estancar. Y creo que ese es lo mismo, digamos, ¿no? Tenés que dejar ir partes de vos, que son tu ego, obviamente, Sí. para poder crecer, ¿no? Y luego conceptos que te anclan, ¿no? Porque somos seres lleningos de sesgo psicológico, digamos. Entonces hay muchos conceptos que nos anclan y que no nos dejan crecer. Hablando un poco sobre tu maestría, vos la carrera la hiciste afuera igual, Sí. la carrera. ¿Qué carrera es la que hiciste? Ingeniería química. Ingeniería química. Puta, con razón nos llevamos bien. Claro, la primera vez que nos Claro, sí, conocimos fue nos parte del dijimos ingeniería proceso. química, sí, fuimos los ingenieros químicos en el sector inmobiliario. Oye, ¿qué tenemos los ingenieros químicos que terminamos analizando datos? Algo nos enseñan en la carrera. Sí, es mucho número, pues, ¿no? Sí. Es mucho número. Yo me acuerdo que era hartísimo número, programación en cierto tema, el entender procesos también ayuda. Es una estructura mental. Creo que es parte de una estructura mental. Pero más allá de eso, creo que cosas que yo siento en común con vos, porque igual, hablando de lo de dejar ir, ¿no? Yo ya dejé ir el ingeniero químico que soy, no me pregunten nada de ingeniería química, pues no sé. Pero en ese proceso yo creo que somos personas muy curiosas. Sí. Creo que esa curiosidad de salir a ver, de buscar, de entender, es lo que te vuelve un investigador. ¿No? Un investigador no puede quedarse estancado en lo que sabe. Mientras más curioso sos y vas fuera de tu zona de confort, pues más vas a encontrar. Y mientras más cosas encontrás, más fácil para vos te va a ser descifrar. Entonces, yo veo, entiendo, descifro. Y mientras vas haciendo ese ciclo más veces, vas a poder juntar más información. Porque claro, yo charlo vos de un tema, me informo, saco, no te diría conclusiones, pero saco mis tendencias que creo que está pasando, hablo con otro y así me voy alimentando y voy creando. Claro. Y veo que ese, digamos, el estar haciendo un podcast aquí es eso, ¿no? Es justamente esa curiosidad de conocer y saber. Claro. Justamente pensando en lo que decís, la razón por la que estudié o por la que escogí ingeniería química en un inicio, pues yo estaba entre metalúrgica, química y en realidad yo quería hacer física teórica. Yo quería ser músico. Claro, tenemos una banda. Sí, Sí. claro. Ahorita vamos a hablar de la banda. Claro, yo quería hacer física teórica, fui a La Paz, dije no voy a vivir acá. Porque la opción que tenía era hacerlo en la Estatal de La Paz. Y dije, no voy a aguantar 4 años en este clima y a esta altura no. Me volví a Santa Cruz, tenía acceso directo a la Gabriel, entré a ingeniería química, recuerdo porque era la materia que tenía más física, más matemática y más química. O sea,
y supuestamente tenía diseño de reactores. Realmente fue más por curiosidad, digamos, o sea, es lo que vos decís, o sea, Tal cual. y mi intención era salir de la carrera y ponerme a investigar, digamos, ¿no? Con lo que hubiera aprendido en la carrera, más que ponerme a trabajar como ingeniero químico en una industria o algo así. La idea era armar un laboratorio y empezar a investigar, digamos, ¿no? Pero, claro, mi paso hacia el rubro inmobiliario es más o menos como que mis clientes se lanzaron al rubro porque el rubro petrolero ya no tenía tanta demanda de capital y mis clientes pues que trabajaban tenían líneas de crédito gigantescas, entonces necesitaban un rubro al cual irse donde pudieran invertir estas líneas de crédito y este capital. Entonces pasaron al rubro inmobiliario y yo me paso junto con ellos un poco, aprendo mucho del rubro y me interesa mucho el tema financiero, porque bueno, obviamente escojo la carrera también por la matemática y la matemática la amé siempre, entonces ya, ¿no? Empiezo ahí, hago la maestría en administración de negocios y eso me lleva a orientarme más a las finanzas, a los datos, a la investigación. En tu caso, ¿cómo pasás? O sea, obviamente tu familia me imagino que tuvo mucho que ver porque estabas muy orientado al sector inmobiliario, pero ¿cómo te decidí? Porque tu maestría ya no es alineada a la ingeniería química, es alineada a negocios, digamos. ¿Cómo entras ahí, Ya. digamos? Eh, a ver, más allá de la persona capaz fría y racional con la Ajá. cual se me reconoce, digamos, por la investigación que hago, Ajá. soy una persona bastante emocional, ¿ya? Ah, ya. Y esto de cierta forma viene de la enseñanza de mi padre y de la forma de vivir de mi padre, Ujú. que él está en el rubro inmobiliario por dar vivienda, ¿ya? Ujú. Él ve una gran necesidad en la familia boliviana de vivienda Ujú. y no solo en dar mucha vivienda, sino dar buena vivienda, ¿ya? Y esa fue la gran enseñanza que tuve toda mi vida, ¿no? Ujú. Ahora, circunstancialmente sí, obviamente cuando vuelvo a estudiar ingeniería química, sale el crédito de vivienda social. La empresa de mi padre era una empresa relativamente chica, necesitaba gente de confianza y me dice, Julio, vamos, metámosle, igual con Ujú. la misma figura, curiosidad, vamos a Ujú. aprender de contabilidad, vamos a aprender de derecho, vamos a aprender de finanzas. Claro. Aprendí de todo, Ajá. me metí a todo. Definitivamente me gustó más las finanzas porque yo igual soy un ñoño con los números, igual yo me Ajá. encerraba, me acuerdo, la otra vez le contaba a mi esposa, yo me encerraba en mi cuarto escuchando música clásica y haciendo algo, matemáticas, digamos, Sí. ecuaciones y eh, La serie. la serie, puta. No, y mira, volviendo a la música, me encanta la música y me gusta la música muy bien estructurada. Ya, Te voy a recomendar una canción que se llama Lateralus de la banda Tules Metal, por si acaso, ya. que su canción está estructurada bajo la serie de Fibonacci. Ah, ya, ¿Ya? ok. Entonces Sí. va así, se hace 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, digamos, sus versos no son estrofas de 4, ¿ya? Entonces, claro, la música te da esa libertad y bueno, y encontrás la música y la matemática y realmente cuando comenzás a estudiar hay mucho sentido entre la música y la matemática. Sí, En sí. todo hay números, en Sí, todo hay números, no. Ajá. y bueno, Sí, no sé, o sea, esto es como que una leyenda, pero casi media que confirmada, que Beethoven cuando pierde el oído, ya no podía componer tan bien a oído y empieza a componer estructurando de manera matemática la música que hacía. De hecho, creo que una de las más famosas de Beethoven es cuando ya él casi no escuchaba. claro, la creo. Ajá. Y si uno va y estudia, no soy Ujú. experto, pero sí tengo amigos Ujú. que DJ y esas cosas, Ujú. y ahora estudian los latidos del corazón. Te ponen la música al ritmo del corazón Ujú. y el ritmo lo van elevando. Eso es matemática, eso es Claro, ciencia. No esa es, es digamos, ciencia. no, a ver, es arte Ajá. definitivamente, Claro. pero tiene una dosis Ujú. de ciencia para poder llevarte a emociones, porque las Claro. emociones también tienen que ver con la velocidad de tus latidos, etcétera, ¿no? De Con... matemáticas hay en todos lados. Sí, sí, Al que diga que no le gusta la matemática, por favor que sí, reanalice y vea, en todo mundo hay matemática. Claro, sí, que el profesor que te da con la regla, claro. ese no es matemática. Lo que ¿Ya? pasa, yo creo que cuando yo escucho a gente, no me gustan las matemáticas, nunca he usado lo que me enseñaron en matemáticas, yo creo que el problema no es con las matemáticas, el problema es con cómo te las enseñaron primero, y el problema es tu concepto de matemática, porque tu concepto de matemáticas son los problemas que te presentaban en primaria de 2 más 2, ¿cuánto es 4? Ese es tu concepto de matemáticas, cuando en realidad las matemáticas es un proceso de razonamiento lógico.
Eso es lo que son las matemáticas. Sí. ¿no? Y que eso está en todos lados, ¿no? Claro, Con lo que dice sí. la serie Fibonacci te demuestra que está en todos lados, está en la naturaleza Sí. la matemática, ¿no? Está en el universo la matemática. Exactamente. O volviendo a la transición, ¿no? Entonces, ingeniería química, vuelvo, la circunstancia, crédito de vivienda social, entro, me gusta las finanzas, me quedo en eso. Y ahí fue el momento donde me di cuenta, ok, me falta algo, donde me daba cuenta que como empresa cometíamos errores por falta de conocimiento. Dije, ok, quiero hacer una maestría. Siempre tuve el sueño de entrar a una gran universidad, siempre me dediqué a ello. No fue coincidencia, yo fui trabajando, es un recorrido de años, el llegar a tener lo que pude lograr. Y bueno, llego a ser aceptado, después de ser rechazado, la verdad, y así honestamente, fui rechazado por 10 universidades antes y que me acepte Oxford. No fue que le escribí a Oxford y me dijeron sí, no. Me rechazaron hartas veces. Oye, el examen de preparación lo tuve que dar claro. 3 veces. Así es la vida. Digamos, ¿En Oxford te rechazaron 10 veces o en diferentes? En diferentes universidades. ¿Cómo es que Oxford es tu 10ª opción? No, porque Oxford no es mi 10ª opción. Es que también así es la vida, porque la vida no es tener una sola alternativa. Claro, yo tenía 10 alternativas, me rechazaron tenía 15 alternativas, me rechazaron en 10, me pusieron creo que en 3 en lista de esperas y me aceptaron en Oxford y una más. Ah, ok. Porque Oxford es... Sí, no, es la primera universidad del mundo hace años, digamos, ¿no? Sí. Pero, y es a ver, más allá, es una universidad que se crea en el año 1250, Sí, ¿te imaginas? Sí, no. Entonces, más historia no puede haber ahí. Puede haber, ¿no? Y cuando caminas por esa ciudad, y al que pueda, le recomiendo caminar por Oxford porque es increíble. Es una burbuja, no existe otro Oxford, no solo físicamente, sino la gente que está ahí. Como te decía, gran parte de la experiencia no era toparme con los ladrillos ni con los libros viejísimos, digamos, ¿no? Era toparme con el tipo que llegó ahí también. Claro. Esas experiencias, unas charlas, viejo, que te hablaban, puta, yo estoy trabajando en curar el cáncer de no sé qué cosas, digamos, ¿no? Yo estoy escribiendo, uno que se dedicaba a traducir literatura de no sé qué idioma viejísima. De estas lenguas muertas, capaz. Exacto. Entonces, así como que yo, ¿qué estoy haciendo en el mundo construyendo mis casitas? Claro, digamos, o sea, ¿qué impacto voy a lograr? Exacto. Y esa es la gran enseñanza y de la maestría que se la cuento a todos, ¿no? Yo, más allá del conocimiento técnico que uno adquiere en las materias, que es full porque uno adquiere el conocimiento de hoy, está en el concepto que te transmite la universidad, la idea que te transmite. Y la idea que me transmitió Oxford fue, Julio, si vas a hacer algo, hace algo que impacte a las personas, porque las personas son tus clientes son personas que tienen necesidades. Entonces, tu trabajo es entender las necesidades de las personas y de la humanidad y tu visión personal como empresario, cazarla. Porque si vos haces lo que vos querés hacer, no vas a tener clientes, y si vos querés hacer lo que quiere hacer el cliente, bueno, no te va a ir también como negocio. Esa es una lección gigantesca que luego de 15 años de putazo la aprendería. Y así, y en la universidad te van contando esto y van más allá cuando te hablo de humanidad, creo que quisiera ir hasta más allá del humano porque hay más cosas más allá del humano, ¿no? Todos los conceptos de sostenibilidad que se están implementando tienen que implementarse. Hoy tenemos el pico de producción de petróleo, ya sucedió, no va a haber tanta energía como la teníamos antes, el agua va a ser un problema escaso, va a ser un producto escaso probablemente en el futuro, y así, digamos, si no cuidamos en el proceso de voraz de la economía, lo que hay alrededor nuestro también puede afectarnos, y hay que mirar más allá de lo que es uno, porque más allá de nosotros hay pues generaciones que vienen después, ¿no? Justamente hay o sea, a mí me gusta mucho mencionar esto cuando charlo un poco sobre mi perspectiva de por qué me metí en los negocios. Y es, al final, en el momento en el que vos entendés que el capital es un medio para un fin, entendés que no es tan importante como la gente piensa acumular capital, si no tenés una razón al final de eso. Obviamente yo tengo vamos a decir, mucha alineación con intentar enseñar el tema financiero a las personas. Creería yo que esa debe ser mi máxima ahorita, digamos, ¿no? A largo plazo. Porque siento que es una debilidad latente en Latinoamérica la cantidad de gente que no tiene ni idea de finanzas. En las escuelas no te lo enseñan, en los colegios no te lo enseñan. Hay algunos colegios para gente muy exclusivo, para gente que están
con mucho poder adquisitivo, en donde sí, digamos, se habla de negocios, se habla de inversiones, se habla de finanzas, pero el 90% de la población no. Entonces, creo yo que si no entendés un propósito de ese estilo, de la línea de hay algo ahí afuera que es más grande que yo y que a lo que yo puedo aportarle algo por lo que sé o por el talento que tuve o por lo que creo en lo que soy bueno, la vida se vuelve un poco vacía. Así es, y la felicidad no está en la plata, digamos, la felicidad está en hacer lo que a uno le sienta bien. Y creo que nosotros las personas somos seres sociables, somos seres que compartimos, y es natural del ser humano ayudar, ¿no? Y enseñar es ayudar. Enseñar es ayudar. Yo creo que, yo particularmente creo que mi misión en la vida es ayudar, ayudar a otros seres humanos de la forma que lo necesiten. Y si eso encaja con lo que yo sé, pues belleza. Sí. Vamos, pues, y así va a funcionar, y así va a funcionar siempre, todo en la vida. Si ustedes comparten lo que saben y encuentran la persona que los necesita, va a haber recompensa. Y si es totalmente transparente y honesto, va a haber recompensa. Entonces, esa es la vida al final, digamos, creo. Y estás vos en tu camino, y cada uno tiene su camino. Vos estás enseñando finanzas, yo ahora estoy en el mundo de los datos y no sé dónde voy a estar, la verdad. Ojalá en la música entre algunos años, pero... ojalá cuando me jubile tenga una banda muy ojalá famosa. Ojalá me jubile relativamente joven. Es lo que toda la generación nuestra busca, ¿no? La verdad es que, pensando un poco lo que decía de la experiencia en Oxford, creo que la vida es un poco ese entender hacia afuera de lo que están haciendo los demás. Yo recuerdo un capítulo ahorita que mencionabas el tema de Homero, en donde le dicen a Homero, oye, ¿y no te preocupa lo del calentamiento global? Y Homero le dice, no, va a salir alguien listo que lo va a solucionar. ¿No? Que es una parodia, digamos, ¿no? Claro. La verdad es que si vos ves Los Simpsons desde una perspectiva un poquito más filosófica, es una serie animada muy interesante que critica mucho cómo funcionamos como sociedad. Y si entendés la crítica, es una crítica filosófica muy profunda, digamos, ¿no? Muy profunda. Por ejemplo, si vos analizás esta pequeña frase que él dice, es una crítica a cómo nosotros entendemos el mundo. O sea, la mayoría de nosotros está sentado en su pequeño espacio y ve un problema allá, alguien más lo va a resolver. Ves un problema allá, alguien más lo va a resolver. De hecho, hay un estudio que menciona que hay un 60% más de posibilidades que vos actúes ante algo que se está haciendo mal, digamos, ante un delito o lo que sea, si no hay nadie más alrededor que si hay más gente. O sea, si hay más gente, hay 6 veces menos posibilidades de que actúes para ayudar. Me suena, no lo he leído el estudio, pero hace sentido porque, seamos honestos, a todos nos ha pasado. Sí, o sea, alguien más lo va a ver. Sí. Yo la verdad, desde que leí sobre el estudio, cada vez que veo algún problema, y esto, mi novia alguna vez se ha molestado, alguna vez, digamos, ¿no? Sobre todo cuando el del problema es una chica, me paro porque me acuerdo del estudio. O sea, porque digo, pucha, o sea, todos los otros 6 que estén detrás de mí van a pensar alguien más lo va a hacer. Entonces me paro, o sea, intento la mayor parte de las veces pararme, digamos, ¿no? Y decir, a ver qué pasa, digamos, ¿no? En qué te puedo ayudar o qué sucedió. Pero también luego, que obviamente pasa si estás en una carretera oscura a medio de la noche, digamos, ¿no? Es muy peligroso. No, y ahí también, más allá del concepto de que hay también la posibilidad de uno analizar los riesgos de ayudar, que eso también es parte de la vida, porque vivimos en un mundo donde no todos somos iguales. Claro. Acá hay un concepto que justo aprendí hace poco. Las personas que tendemos a querer ayudar también mucho, nos ponemos un disfraz de héroe, sin darnos cuenta que también hay mucho para ayudar para adentro, ¿no? Claro. Y a veces uno tiende a buscar ayuda afuera porque no quiere ayudarse para adentro, ¿no? Sí. Entonces, también la vida es un balance, la verdad. La vida es un balance en todo. Los seres humanos tenemos hasta 2 lados en el cerebro que actúan de forma diferente, y tu trabajo es justamente llegar a ese punto donde, ok, esto tiene que estar en línea, ¿no? En equilibrio. En equilibrio. Entonces, tenés la posibilidad de ayudarte para adentro. Mientras más te ayudas para adentro, tenés mejores capacidades para ayudar para afuera. Entonces es un tema de balance y saber conocerse y caminar el camino. Cada uno tiene su camino. Sí, la realidad es que yo resueno mucho con este concepto filosófico de que nadie hace nada sin
sin que sea beneficioso para sí mismo. O sea, creo que le llaman estoicismo, no recuerdo bien cuál es el nombre de esta línea filosófica, pero la idea es que incluso cuando sos una persona que está brindando ayuda, es porque en algo te beneficia, ya sea que te haga sentir bien, ya sea que te haga sentir, como vos decís, héroe, ya sea que con eso estés tapando un poquito tus problemas internos que no querés lidiar, pero siempre lo haces por algo, digamos, ¿no? Yo creo mucho que al final, digamos, siempre haces las cosas por algo. De hecho, en los negocios lo hablo. Yo decía, yo busco el mejor acuerdo con mi socio, no porque sea la mejor persona del mundo, sino porque a futuro sé que es lo más rentable. Porque si vos tenés el mejor acuerdo posible con un socio, ese socio va a repetir más negocios, va a decirle a sus otros aliados socios que sos una persona que respeta los acuerdos, que sos una persona que hace bien los negocios. Entonces, esa línea hace que esto sea mejor para todos al final, digamos, ¿no? Es que es una filosofía de vida que al final se traslada al negocio, digamos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Para mí un inversor es una persona que tiene una vida, se dedica a algo, necesita alguien que le ayude a que su plata rinda mejor, ¿no? Y si alguien sabe mejor que vos que en bienes raíces, pues más bien buscalo, ¿no? Claro. Si alguien sabe más que vos en acciones, buscarlo, digamos, Claro. ¿no? Para eso cada uno tiene su conocimiento y lo que le decía, ¿no? Busquen la persona que le brinde más, Sí, sí. más paz al final, porque Claro. yo lo que he sentido del inversor es que más allá de la rentabilidad, lo primero que busca es confiar en alguien, Sí. ¿no? Porque lo que necesita esa persona es paz. Ujú. ¿No? La plata en su cuenta del banco le incomoda porque no le está rindiendo, entonces dice, ok, pero tiene menos riesgo, ¿no? Pues está bajo mi control. Ahora, si se la voy a entregar a alguien, tengo que seguir con esta misma cantidad de paz y mejor rentabilidad. Exacto. Entonces ahí es donde el primer trabajo que uno debe hacer cuando gestiona capital es tener ese conocimiento y ese autoconocimiento para poder tener esta conversación y el conocimiento ya del sector para poder asesorar, ¿no? Entonces, justamente ahí, ya entrando a lo de justamente tu investigación, que es la razón por la que nos conocimos al final. Claro, a mí, tu padre fue el que me invitó a ver la presentación. Y cuando entro, empezás a hablar de los ciclos inmobiliarios, de cómo funciona el ciclo inmobiliario en Santa Cruz. Y lo primero que me voló la cabeza fue que primero empezás hablando del libro de Esta vez no va a ser así. Esta vez es distinto. Y casi la primera frase que decís, creo, o el primer concepto del que hablas, es que nosotros los seres humanos pareciera que tenemos amnesia colectiva hacia atrás. y pensamos que lo que estamos viviendo es una burbujita y no pasan otras cosas alrededor. Entonces, cuando vos empezás a hacer esta investigación, ¿fue principalmente porque tenías que hacer una investigación para la maestría? ¿Ya tenías claro que querías investigar esto en este sector? ¿O empezaste a tener problemas que no entendías y eso te llevó? No, es una muy buena pregunta, pues fue una cosa evolutiva. ¿Ya? Yo estaba en la materia de bienes raíces y el profesor en la primera clase comienza a hablar de los ciclos. Y mi padre es desarrollador desde los años 80. Pasó la crisis de la hiperinflación en los 84-85 y pasó la crisis que derrumbó de cierta forma bancos en los 90 y crisis bancaria de los 2000. Entonces, cuando el tipo comenzaba a contar la teoría, yo decía, oye, pero a mi padre le pasó algo similar en los 80, le pasó algo similar en los 2000. Y como ahí como que se prendió la luz, ¿no? Y dije, ok, esto me interesa. En la maestría solo te tiraban los conceptos y ahí te decían, lee si querés, digamos, Claro. ¿no? Entonces sí, ahí me puse a leer y como acá hay algo que realmente me está llamando la atención y que me gustaría saber más. Y vuelvo a Santa Cruz de Oxford y veo un mercado obviamente post pandemia complicado, muchos letreros de casas en venta. Y digo, pucha, acá puede estar pasando algo más allá de la pandemia. Comienzo a hablar con un par de personas de bancos, otros actores en el sector y ahí digo, pucha, acá probablemente haya algo, pero no sabía cómo estudiarlo. Ahí fui a mis notas de la universidad, investigué más, ¿no? Llegué a papers ahí que te iban guiando de cómo entender el ciclo
y hice mis slides, agarré, comencé a estudiar ciertas cosas de data pública, pues siempre la verdad que así me moví. Y uno de mis hermanos, Rolando, tiene la escuela, está en ENRE, escuela de negocios en real estate, y me dice, Julio, y bueno, antes de esto, yo le cuento a mi familia esta pequeña investigación que había hecho, ¿no? Claro. Le digo, miren, pucha, he visto esto aprendiendo en la universidad, ¿qué dicen, no? Y ahí mi familia me dice, pucha, Julio, qué interesante, pero hay otra cosa para hacer, digamos, ¿no? Sí, Hay claro, cosas más importantes. Hay tantas cosas para hacer, digamos, ¿no? Tenemos muchos problemas ahorita para estar estudiando. ¿Por qué el problema? Más o menos. Y la cosa es que mi hermana ahí hablando al tiempo me dice, oye, Julio, el otro día estaba escuchando una de las clases en el curso y este tipo, Fernando, comenzó a hablar de lo que vos hablas. Y creo que podemos contactarlo. Hacemos un par de llamadas, lo contacto, me presento, Julio, y Fernando me dice, oye, Julio, yo justamente estoy escribiendo sobre esto, ¿no? Estoy escribiendo un libro sobre ciclos económicos y estamos viendo mercados que no sean los típicos, porque en Estados Unidos pues es más o menos fácil, a pesar que ahorita tanta historia no cuentan, que es ver números y está ahí, digamos, lo que está pasando en Estados Unidos. Y él me dice, Julio, en nuestros países no hay información. Yo en Argentina esto ya lo hice, me dijo que lo había hecho creo que en Colombia, no me acuerdo, un par de países más ya había hecho estudios. Y me dice, Julio, sería interesante que hagamos Bolivia. Y yo como que, pucha, Fernando, yo ya comencé a avanzar algo, te muestro, ¿no? Hicimos, me acuerdo, un Zoom, le mostré y me dice, oye, Julio, ya tenés un avance, trabajemos. Yo creo que en 3 meses podemos conseguir la información. Pero no sabía que estábamos en Bolivia y que esto no dura 3 meses. No dura 3 meses, ¿no? Le metimos como 6, 9 meses. Tuvimos que asesorar por gente muy capa, Lucho Castañeda, Jaime Dun, un montón de gente, participó Roger López de Captura, un montón de gente, la verdad, que apoyó y agradecidísimo con todos ellos que compartieron. Así como yo comparto el conocimiento, lo hago porque mucha gente valiosa me lo ha compartido. Claro. Y comenzamos y fucha, de ahí fue avanzando, mucha gente más se fue incorporando, comencé a conocer gente en instituciones que me iba dando igual información y se fue armando. Hoy la que tenemos es una versión número 3, estamos en camino a la número 4, ampliando ya, no solo actualmente solo tenemos datos del ciclo en bienes residenciales, ya para mayo, junio vamos a tener la actualización de 2023 y vamos a tener el mercado oficina y retail, ¿no? El mes que viene estamos sacando el informe de Asunción y Gran Asunción, Paraguay. Entonces ahí, mira... La verdad es que tener información de un sector tan importante en la economía, esto es en todo el mundo, no solo en Bolivia, pero al menos en Santa Cruz, Bolivia, creo que el sector inmobiliario es, si no es el primero, es el segundo sector industrial más importante que tenemos, digamos. Y tener la información que vos has logrado lanzar al público, que al final en tu página igual hay mucha información pública y has logrado juntar tantas instituciones y tanta información, es un hito clave. Yo la primera vez que vi datos, que dije, puta, qué belleza que ya hay estos datos del sector inmobiliario en Santa Cruz, recuerdo en el reporte que hicieron Ultracasas y El Deber de cómo están, y fue una revolución total. O sea, que vos podás como comprador, como agente inmobiliario, como inversor, como viviente de residencia, como vendedor, tener un texto, digamos, ¿no? Armado en donde te diga más o menos cuáles son los precios promedios de la zona en la que están estos inmuebles que querés comprar o que querés vender, que tenga un registro que pueda ser trazable, que tenga algo de información que te diga cómo va evolucionando, te permite tomar decisiones informadas que mejoran sin duda alguna las oportunidades que tiene cada uno de los actores del sector. Y este estudio es bastante básico, digamos, ¿no? El que maneja Ultracasas y El Deber, comparándolo con el tuyo, ¿no? Obviamente, porque el estudio también tiene su complejidad, el que hicieron, Claro. Y tienen un montón de datos muy interesantes. Pero cuando ya veo el tuyo, realmente no pensé que en Bolivia haya alguien armando algo tan grande desde el punto de vista de los datos, de la información. O sea, alguien juntando tanta información para poder tomar buenas decisiones. Me sorprendió muchísimo. A mí siempre me ha gustado tomar decisiones en base a datos. Si ves mi computadora, es lo único ordenado que hay en mi vida, porque registro todo, absolutamente todo lo que hago. Desde la primera empresa que tengo, lo que aprendí primero en la maestría, registrar todo, porque cuando hacia atrás revisas tu información, mejoras muchísimo
lo que hace. De hecho, la primera empresa en la que trabajé, mi primer trabajo importante fue relevar todos los datos hacia atrás que tuvo esta empresa en desperdicios de materiales, y hacia adelante lo apliqué y logramos disminuir los desperdicios de 20% a 4%. Y ahí fue que realmente aprendí la ventaja de relevar información y de agruparla. Pero nunca me planteé hacer una tarea tan titánica como relevar tantos datos como lo que ustedes relevaron. Sí, Ujú, y ahí, de nuevo, como decía, ujú, esto es con equipo. Yo soy ordenado, me considero ordenado. ujú, Mi computadora no es, así, no es tan fácil encontrar cosas en mi computadora, ajá. pero tengo gente que es. Tengo ahí un amigazo Claro. que a mí me ayudó muchísimo en mi crecimiento porque Ajá, toda esa información que tenía, claro, es un montón de información, un montón de Excels. Y ajá, cuando llega este amigo, ve mis Excels y dice, Julio, ¿cómo debemos? Vos claro. verías mis primeras presentaciones, claro, eran unos PowerPoints donde, claro, yo desde mis Ajá, datos sacaba cosas. claro. Y este amigo que, claro, con un Ajá, perfil diferente, sí. con otra visión, agarra y me acomoda todo Ujú, y mis datos me los muestra y yo mismo digo, wow, lo que tenía, claro, ¿no? ajá. Y de ahí llega la otra persona que trabaja conmigo, Ajá, que es Armando Rolando, y cuando ve eso, claro, él es el que me ayuda a recabar el dato, ujú, ¿ya? Y claro, Rolando me dice, ahora, pucha, con esto que veo puedo recabar esta otra cosa, esta otra cosa, esta otra cosa, y hablemos con este otro, claro. Y ahí va creciendo. ujú. Cuando era yo solo, tenía cierto nivel de manejo. El tener un equipo que te da todo esto, obviamente, te permite tener el nivel de información que tenemos, ¿no? Si no, no fuera posible. Pensándolo ahí, ¿tuviste algún inconveniente en toda esta gestión de datos? O sea, tuviste la mano de muchos, pero imagino que tuviste también inconveniente al hacer todo este análisis y al intentar relevar todos estos datos. Sobre todo imagino gente que tal vez no te quiso dar información por ser muy joven, por no tener experiencia tal vez haciendo esto antes, o porque no ha habido la experiencia en Bolivia de que se haga algo así antes. O incluso a mí me ha pasado alguna vez que estando en un rubro diferente es como que, bueno, soy ingeniero químico, ¿qué hace acá? No, Ujú, la verdad que no me topé con ujú, eso. Sí, sí hay, a ver, ujú, hay gente que tiene información y que la valora ajá, y le cuesta ujú, más compartir, ujú, ¿ya? Entiendo por qué lo hacen. ujú, ujú, Del 100% de las personas que he ujú, visitado, solamente se me ha pasado con un 10%. ujú. No es No es el la... caso Sí. repetitivo, ¿no? Más bien Ujú, me sorprendió la apertura de cierta gente a compartir datos. ujú. Eh, a ver, y aquí hay también, cuando uno maneja datos, el intercambio de datos también es común, ¿no? Sí, sí, Entonces, como que, ok, vos sabes eso, claro. ¿no? Pero aún así hay gente que le cuesta compartir y valora, tiene eso muy guardado adentro, no es lo que Ujú, decíamos, y capaz no da claro, espacio para nuevas cosas. sí. Bueno, hay de todo y cada uno en su, como cada uno en su camino, él Ujú. seguramente algún momento se acoplará a lo que hacemos y nada. Justamente en el avance que al menos yo he tenido en los negocios, sí me ha pasado muchas veces lo de, estás muy joven, digamos, ¿no? Pues bueno, también mi empresa la empecé a mis 21, entonces Y sí, cada sí, uno te salieron pues canas a los 25, si hermano. no, sí, yo era un moco. No, y sigo siendo un mocoso todavía, digamos, en las mesas en las que me siento, puta, soy un mocoso, realmente soy un mocoso. Estos señores tienen demasiada experiencia en lo que hacen, pero lo que sí me di cuenta es que esto yo lo charlaba mucho. eh, los, yo tenía esta línea. Los tipos con muchísima experiencia, con muchísimos años, comparten mucho más fácil la información, y los tipos muy nuevos. O sea, con los que estaban más o menos en la línea, estaban creciendo, me costaba mucho compartir, digamos. Me costaba mucho, te digo esto, decime esto, digamos, ¿no? Pero lo que sí me di cuenta es que lo mismo que vos, hay más gente dispuesta a compartir que la gente que está, a pesar de cómo pareciera ser cuando vos entras a una empresa o entras a un negocio. Yo recuerdo que he escuchado este típico refrán de que la mayoría de los jefes no quieren enseñarte porque no quieren que los reemplaces. Yo creo que no. O sea, igual en mi experiencia, al final lo que he visto es que la gente está más dispuesta a generar sinergia que a no generarla. Sí, mira, yo no he Ujú, tenido experiencias tan negativas, he escuchado ujú, de experiencias negativas, sería ujú, muy sesgado decir que no es claro. así, pero eh, como hablamos hace un rato, yo creo que el ser humano es un animal social Ujú, eh, y está en vos dar para recibir. Entonces, si vos sos una persona que guarda información, lo más ujú, probable es que no te den información. Si sos una exactamente. persona que das información, es muy probable que te llegue información. Sí. Eh, entonces creo que está ahí, digamos, está ahí y hay personas de todo tipo. Sí. Por suerte en la vida me pido con gente muy abierta a Ujú, compartir.
Entonces no he tenido ese problema, la verdad. Y en todo el proceso de investigación, ¿qué fue lo más complicado? O sea, ¿dónde dijiste, puta, no quiero ver esto más? Eh, Mira, en el proceso de recabación de información, Ujú. no recuerdo haber tenido dificultad. Bueno, sí tuve la dificultad de un dato específico, Ok. pero que era un dato específico que, claro, nadie nunca lo buscó, ¿no? Claro. Entonces fue como que, ¿quién sabe cuántos departamentos, Ajá. en realidad, de todos los inmuebles construidos, Ajá. cuántos están vacíos? Ajá. Y necesitamos saber eso de los últimos 20 años. Entonces era como que, uff, ¿quién sabe esto? Ajá. Claro, identificamos quién podría saberlo, Ajá. que tenía el acceso, digamos que Ajá. claramente podía tener esa información, Ajá. pero cuando lo fuimos a buscar, Ajá. primero, burocracia, y Ajá. segundo, no la tenía. La Claro. tenía, pero no la tenía. Entonces la Claro. tenía, pero tenía que armarla. Claro, o sea, Entonces, tenían los datos, pero no los tenías relevados, digamos. los tenía Ajá. relevados, pero no tenía estructurados. Ah, Tenía un ya, montón ok. de datos, Ah, ¿ya? ya. Y decía, sí, sí, pucha, sí, sí. Búscalo. En realidad es como que cuando fui me acuerdo, me senté en esa reunión y me dice, sí, mira, lo tenemos, me dice, pero tenemos que hacerlo. Y claro, que ellos están su trabajo no es darme el dato, digamos, ¿no? Su Claro, trabajo sí. es otra cosa y más bien ahí hubo la apertura, tardaron, pero Ajá. sí, al final fue como que tuvo la apertura de entregarme el dato, Ujú. que fue algo genial porque eso abre el descubrimiento del ciclo. Ujú. Y una vez que tenemos ese dato, comenzamos a hacer análisis regresivos en base a ese dato. Claro. Porque, claro, de que me hagan el trabajo no me lo van a hacer gratis, digamos, y No. no van a estar Ajá. haciéndome siempre el trabajo, pero dije, Ajá. ok, esto a través de un machine learning va a Ajá. funcionar. Si Claro. ya le doy un set de datos Ajá. y le doy indicadores que vayan trazando el ciclo, lo va a Ujú. poder armar. Lo va a poder Entonces, armar. ahora la data a Ajá. través de machine learning la tengo al día. Claro. ¿Entendés? No tengo Sí. que estar molestándolo, pero sí Sí. ese fue el gran trave. El índice de ocupación de los inmuebles fue la gran. Me acuerdo con mi amigo Roger de Captura, Ajá. mierda, que nos costó. Nos Ok. costó, nos costó, nos costó. Fueron meses de esperar, paciencia, reuniones, hablar con el uno, con el otro, hasta que salió. Bien. Yo calculo, o sea, más o menos cuando yo he encarado proyectos desde chiquitos hasta el más importante que encaré, ponerle que estaba por los 21 millones de dólares con Carlos Caballero, que recuerdo que yo miraba el número de lo que nos tocaba hacer y decía, puta, no la caguemos. Porque cualquier huevadita que te equivocaba Es eran Excel, 100 ¿no? mil dólares, ¿no? Pero en ese proceso, las cosas complicadas, las cosas difíciles, siempre era un tema de puta ya, o sea, ya, por favor, salí, por favor, digamos, ¿no? Que se solucione, que se concluya. Y cuando se solucionaba, era una euforia única, digamos, ¿no? Pero siempre me di cuenta que para lograr una solución se requieren dos cosas: paciencia y constancia. Entonces, paciencia y constancia. Paciencia y constancia. Porque si sos muy apurado en encontrar la solución, porque yo estoy seguro que capaz que podías interpolar o de alguna manera buscar el dato de alguna otra forma que era menos complicada, tal vez. Sí, 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 lo hicimos, Sí, pero ajá. no estaba conforme. Pero no era la mejor opción, digamos, ¿no? Pero si hubieras sido impaciente, capaz que lo hubieras tomado. Y si no hubieras sido constante en la búsqueda de un lugar ideal para obtener el resultado, tampoco lo hubieras encontrado. Sí, Ujú. a ver, sí, efectivamente, Ujú. con ese dato, por ejemplo, tuvimos que hacer, a ver, fueron meses hasta que salga el Ujú. número, entonces tuvimos que hacer ejercicios para ir entendiendo, no te digo Ujú. para tener el resultado final, pero como que hicimos otras formas de conseguir el dato, hasta Ujú. tuvimos que ir a unos papers que como habían hecho Ujú. los chinos para descubrir en el área rural el índice de Ujú. ocupación, Ujú. y fuimos buscando alternativas, ¿no? Ujú. La primera versión del estudio sale con 3 ciclos, no Ujú. sale con uno. Ah, ya. Sale con 3 ciclos, uno con data de esto, otro con data de este, con otra data de este otro, ¿no? Ah, ya, ok. No había un ciclo. Tu línea era, Claro, mira, puede ser cualquiera de estos tres. puede ser cualquiera de estos 3, claro, porque también lo ideal es enemigo de lo bueno, ¿no? Claro, ajá, sí. Entonces Ajá. teníamos que tener un camino, teníamos que tratar de entender y explicarlo los tres, porque Claro. en un país donde no hay datos tampoco puedes tener certeza, y aparte nunca Ujú. puedes tener certeza de nada, Sí. para terminarla, digamos, Sí. ¿no? Entonces teníamos que tener como que, ok, mira, estos 3 modelos me están dando 3 resultados que Ujú. varían en sí año a año, Ujú. pero la tendencia es la misma. Claro, Ah, pero la conclusión general
es la misma. Claro, la tendencia era la misma. Claro, el mercado funciona en ciclo, como funcionan todos los mercados. Sin duda alguna, Santa Cruz no es una excepción. Para los que no entiendan más o menos de ciclos, los ciclos económicos son algo que se da en todos los sectores. Y eso parte de que en el mundo en el que nos desenvolvemos, que se desenvuelve en base al capital, requiere de ciclos para funcionar. Requiere de etapas de recuperación, auge, recesión y depresión, me lo aprendí. Bien, bien. Yo la primera vez que escuché de los ciclos, recuerdo fue leyendo a George Soros en su libro Alquimia de la Finanza, que habla sobre la autorreflexividad de los mercados. Y él habla un poco del ciclo económico que sufre la bolsa de valores. Y yo había leído ese libro un año antes de conocerte. Y obviamente en el proceso, porque yo invierto en bolsa hace unos 4 años más o menos, y es con Value Investing, análisis fundamental, me he leído a Peter Lynch, a Graham, a toditos estos que hacen análisis fundamental, y muchos de ellos mencionan, no el ciclo en específico, pero todos mencionan, digamos, ¿no?, que siempre que hay recesión, depresión, va a haber un proceso de recuperación. O sea, siempre que caiga va a tener que subir de nuevo en algún momento. O sea, que eso funciona así. El mercado funciona así y te dicen, y cuando la gente está corriendo a vender es cuando vos tenés que correr a comprar. Que es un resumen de esta idea, digamos, ¿no?, de los ciclos inmobiliarios. ¿La primera vez que vos escuchaste de los ciclos fue en tu maestría o ya habías escuchado algo de los ciclos en Yo había específico? escuchado de los ciclos económicos, no lo había estudiado. Es ahí a través de los ciclos inmobiliarios que me lleva a los ciclos económicos, y voy a ir yo al revés que vos. Yo te voy a contar del último ciclo que aprendí, que lo aprendí hace poquito, y es el del mismo ser humano. ¿Ya? El ser humano tiene todo un estado que en el día lo sufre, y hasta ese mismo ciclo puede durar horas. ¿Ya? Puede durar que en 2 horas pases por un ciclo humano. ¿Ya? Un ciclo humano que viene por un momento de estrés, un momento donde afrontas peligro, un momento que dejas ir el peligro, y cuando dejas ir el peligro creces o te desenvolves, y una vez que te desenvolves te consume energía y tenés que descansar. ¿Ya? Y de ahí, cuando descansas, te topas con un nuevo estrés. Ese estrés como que te mueve, pero ese estrés no tiene que ser tu energía, lo tenés que dejar ir, y de ahí cuando dejas ir, comenzás a crecer. Y así de vuelta. Y ese ciclo está documentado, científicamente documentado, hasta deportistas lo usan. No sé si has visto a esta gente que se mete agua fría, ¿no ves? Bueno, eso lo hacen para estresarse. Es un proceso de estrés. Salir es como que soltar, y de ahí salir. Y de ahí, después de hacer tu ejercicio, descansar y de vuelta. ¿No? Entonces son ciclos. El humano funciona en ciclo, y es más eficiente en ciclo. Claro. Y esto está demostradísimo. Claro, es que la ventaja del ciclo, y al menos lo que, por ejemplo, en el mercado, el que he estudiado más tiempo, porque en el mercado inmobiliario es difícil que te enseñe algo, pero en el de la bolsa de valores, ¿ya? El que funciona en ciclo ha hecho que cada vez que hay un proceso de recesión, depresión, el rebote es mucho más fuerte que la anterior cima, siempre. Y es por eso que desde hace 200 años, la bolsa de valores ha crecido, digamos, lo que hace 200 años era $1. Si vos hubieras empezado a invertir junto con la bolsa, hoy serían $170,000 al valor de lo que valía de lo que podía comprar ese dólar hace 200 años. Es decir, estamos hablando de una locura de dinero, digamos, ¿no? Tal cual, y tiene sentido. Mira, ahí voy a extrapolar vos a lo económico, yo a lo humano. Cuando tenés este proceso de estresarte, soltar y crecer, te imaginarás que el siguiente ciclo sabes más que el anterior. Claro, sí, obviamente. Entonces, mientras va transcurriendo tu vida, vas creciendo, y ahora imaginémonos este ciclo como sociedad. ¿No? Pues somos animales sociales. Entonces, como sociedad aprendemos. Sí. Entonces, la sociedad sufre un ciclo, y vivimos bajo un sistema económico. Entonces, el sistema económico, yo creo que es más bien una representación del... es un resultado de este ciclo social que vivimos. Eso lo menciona Soros en esto de la reflexividad, que él decía que los procesos contigo aprendí auge, ¿no? Y depresión, o sea, ya a las etapas del ciclo, que creo que Soros le pone otro nombre,
pero los procesos de recuperación, justamente vos lo decías, hay un ciclo físico y un ciclo psicológico en los ciclos inmobiliarios. En los mercados es lo mismo, porque obviamente es lo que vos decís, tiene mucho sentido, viene de los ciclos propios que tenemos como seres humanos. O sea, no es que el mercado funcione en ciclo, es que nosotros funcionamos en ciclo y hacemos que el mercado funcione en ciclo. Porque George decía, él le llama reflexibilidad a ese concepto o a esa idea, y es, bueno, yo veo un indicador de que el mercado va a caer, entonces yo psicológicamente pienso que va a caer. Esa psicología de pensar que va a caer hace que yo me retire del mercado, y eso hace que el mercado caiga. Entonces él menciona, son periodos reflexivos, autorreflexivos, o sea, que se hacen a sí mismos. Y lo que él dice, George Soros, por si acaso, es filósofo más que financiero. Entonces, él lo que entendió, creo yo, y lo que él descubrió con esto de la reflexibilidad, ahorita con lo que menciona, es justamente eso. O sea, como somos seres que funcionan en ciclo, hemos hecho que todo a nuestro alrededor, todo lo que hemos creado, funcione también en ciclo. ¿Sí? Es increíble. Cuando uno analiza datos, una de las preguntas que hacemos en los reglamentos es a familias que tienen un crédito hipotecario y son dueños de una casa, un departamento, le preguntamos, oye, los últimos 12 meses, ¿tu casa ha ganado, ha perdido valor o se ha mantenido? Y en los próximos 12 meses, ¿qué crees que va a pasar? Y en una situación de recesión, la gente piensa, pucha, mi casa ha perdido valor y en el futuro va a seguir perdiendo. En un mercado de recuperación, ¿qué crees que piensan? Que mi casa ha ganado valor y va a valer mucho más de aquí a un tiempo. Exacto, y es decir, la gente, digamos, la gente es la casa que sucedan las cosas. ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasa cuando yo como comprador voy y me siento con una persona que está en recesión? Le digo, tu casa vale 100, te pago 80. Si esa persona cree que su casa va a valer menos, la vende. La vende. Si esa persona cree que va a valer más, no la vende. No la vende. Entonces yo iba a tener que pagarle 100. Sí, exactamente. Lo que yo estaba pensando ahí con lo que decís que es clave ahorita para los inversores que nos ven, porque mi comunidad está llena de inversores, algo que siempre me pasa, que de hecho hice un video al respecto, porque me lo preguntan mucho, es porque justamente piensan así. Me dicen, Dante, ¿será buena idea comprar? Porque si se viene una recesión, si estamos en un proceso de recesión, depresión, ¿por qué no me espero 3 meses o 6 meses o un año? Digamos, ¿no? Que bajen más y ahí compro. Y yo, no funciona así. Digamos, ¿no? Claro. Preguntarle a una persona que dura más si la borrachera o la resaca. Sí, claro, exactamente. Sí, ¿no? O sea, siempre la alegría es efímera y el dolor es larguísimo. Claro. Entonces, cuando estamos en dolor, sentimos que el dolor se va a volver peor y va a durar más. Exacto. Y cuando estamos todo bien, pucha, la pasamos tan bien, pero claro, se va rápido, en un ratito. Rápido. Sí, exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, la respuesta que les doy es, la realidad es que nadie sabe cuánto va a durar. Nadie tiene idea de cuánto va a durar y el escenario actual puede cambiar mañana. Los mercados son impredecibles, o sea, no hay forma. El mercado hace lo que quiere, eso lo aprendí en la bolsa, pero mal, digamos, ¿no? O sea, de la mala manera lo aprendí. Y al final, lo que vos tenés que poder hacer como inversor es aprovechar las oportunidades que te va brindando el mercado de esta subjetividad de una pérdida de valor, porque eso te permite encontrar producto muy por debajo del valor al que deberían vendértelo, que te va a permitir a futuro generar ganancias, digamos, ¿no? Claro. Que no sabes si va a llegar a ese valor. Porque la realidad del valor que te están dando, que es subvalorado al valor del mercado, es por una presión psicológica más que financiera. Totalmente. Y esto está muy casado porque, a ver, cuando vos vas a un inmueble, ¿no? Vos decís, ok, ¿de qué está compuesto un inmueble? Está compuesto de tierra y construcción, ¿ya? El valor de un ladrillo, el valor del fierro, eso es más o menos estándar, fluctúa. De hecho sube, digamos, ¿no? De hecho, siempre sube. Entonces, ya, digamos, si estás cerca del valor de reposición, del valor del costo de la construcción y la tierra, estás comprando barato, estás comprando re barato. Pero de ahí entras, ok, el siguiente componente, el valor de la tierra. Claro. ¿Y quién te dice cuánto vale la tierra? No, pues eso es especulación pura. No, es psicológico. Entonces, es psicológico. Es muy difícil decirte cuánto vale una casa. Hay avalúos, hay formas a través de rentabilidad de decirte cuánto vale un inmueble. Y si alguien que lo estudia, que claramente sabe más que cualquiera que no lo estudia, que es un evaluador, te dice que esta casa vale 100 y la estás pudiendo comprar en 90, pues comprarla, digamos, porque claramente puede ser que mañana cueste 85. Claro, pero ya estás comprando barato. Sí, digamos, ¿no? Yo tengo esta línea, digamos, ¿no? Si vos, y esto se lo digo siempre a mis inversores, si vos compras algo sin un objetivo, no tiene mucho sentido. O
sea, tiene que tener un objetivo claro. Yo, por ejemplo, lo que vos decís, digamos, ¿no? Nadie sabe lo que vale la tierra, es muy correcto. Pero yo cuando desarrollo o asesoro desarrollo, tengo un ratio. Sí. Siempre digo, o sea, bueno, a ver, vos tenés que poder comprar el terreno a este porcentaje por debajo, digamos, ¿no? Que yo uso entre 10 y 15. Cada quien usa el ratio que quiera, en función de su Depende del experiencia. inmueble, si hay, Sí, y depende del nicho que vos del apuntes. nicho, si es departamento, si es casa, ahí varía. Si pero es sí. un nicho de lujo, si no es un nicho de lujo, si hay locales comerciales, si no hay para poner locales comerciales. Hay muchas variables ahí, digamos, ¿no? Yo normalmente me manejo en ese margen porque busco para inversores. Pero yo digo de lo que podés construir sobre la tierra. O sea, para mí la tierra vale lo que puedo construir sobre él porque yo soy desarrollador. Ah, Digamos, si vos sos alguien que no es desarrollador, pues no, digamos, ¿no? Para vos la tierra no vale eso. Para vos la tierra tiene un concepto diferente. Por ahí para vos la tierra vale el potencial de plusvalía que tiene a futuro, porque lo que vos estás haciendo es comprarla para venderla. así. Entonces estás especulando un poco, digamos, ¿no? Pero es normal, o sea, Normal. ningún mercado se libera de la especulación. Sí, no, y Sí. no es malo, digamos, Ajá, no, no es puede malo. ser, no hay nada malo, no es malo especular, es simplemente, sí, no entiendo. Y para mí especular no es una mala palabra, es simplemente creer entender algo y apostar en ello. Sí. Lo que sí no es sostenible. Cuando solo basas tu decisión en especulación, al menos lo que yo he aprendido en la bolsa, no es sostenible a largo plazo especular con todo. No, claro, con Ajá. todo, ¿no? Sí, Digamos, ajá, normalmente una ajá, persona sí. sensata te va a decir, puedes especular con algo de tu Sí, patrimonio. sí, no, yo, por ejemplo, a la gente que asesoro les digo, hasta 20% especulemos. Sí. De ahí lo demás hay que hacer análisis fundamental, hay que estudiar bien qué es lo que estamos haciendo. No puedes especular al 100%, pero te va a ir mal. Sí, sí. Y luego, lo otro que manejo mucho, que creo que en esto al menos coincidimos, la ventaja de la diversificación. O sea, entender que como no sabes cómo van a ser realmente las cosas, lo único que podés hacer es entender los mercados y tomar la decisión más acertada y más informada en función a lo que pudiste relevar. Diversificar es clave para poder sobrevivir. Sí, claro, es bien básico, ¿no? Digamos, sí, por eso nosotros hoy día no estamos solamente abocados a estudiar Bolivia, queremos abrir la posibilidad a nuestros inversores que puedan ver Brasil, que puedan ver Perú, que puedan ver Paraguay, porque es parte de diversificar, no tengas toda tu plata en una sola canasta, diversificarla en activos, diversificarla geográficamente. Y hasta te diría yo que soy asesor, diversificar los asesores, porque no todos tenemos derecho hasta equivocarnos. Sí, la realidad es que sí. O sea, todos podemos equivocarnos y a veces no es que nos equivocamos desde el punto de vista de cómo hicimos el estudio. O sea, lo hicimos bien, hicimos la tarea, hicimos lo que se tiene que hacer, pero nos equivocamos porque al mercado le dio la gana hacer cualquier otra cosa. Totalmente, totalmente. Esa es la realidad. Y lo otro, digamos, ahí hay un poco porque ya estamos largos para ir terminando. Buena la charla. Sí. Citrino Investment Partner nace cuando haces la investigación, nace después de hacer la investigación. ¿Cómo nace la idea de abrir Citrino? Nace después de la investigación. La investigación fue una cosa que me nació, que la quise hacer. Sabía que por detrás había un potencial de negocio, no voy a mentir al respecto. Sabía que había un potencial de negocio por detrás, pero así, honestamente, el modelo de negocio, hasta el nombre nace después. Primero vino el conocimiento y después vino la empresa. Claro, la realidad es que siempre funciona más o menos así. Primero es la idea y luego primero viene el negocio. La idea, el estudio y de ahí el negocio, ¿no? Y de ahí el negocio. Ahora, cuando nace Citrino, nace con vos. O sea, yo he visto que al menos en la página de Citrino hay como 4 o 5 personas principales. No sé si todas son socios, la verdad. No todas son socios, son amigos que yo los reconozco por el trabajo que han hecho, ¿no? Que me han apoyado en los estudios que hago y que me siguen apoyando y que me siguen complementando a lo que hago y los reconozco porque están ahí guiándome. A ver, yo creo que en la vida para todos es importante tener mentores también, porque los mentores, como decíamos al comienzo, hay gente que sabe más que uno y hay que incorporarlas e integrarlas en lo que uno hace, ¿no? Para eso están los asesores. Digamos, yo que soy asesor de inversiones tengo asesores. Entonces... Sí. No, yo, por ejemplo, lo menciono cuando vos invertís en bolsa, digamos. Yo, por ejemplo, si estoy pensando en invertir en una empresa que se dedica al área tecnológica, le llamo a alguien que sabe mucho de esta área, que conozco. Cuando recién estoy queriendo invertir en materias primas,
y la única forma basada en análisis fundamental que te permite invertir en materias primas es invertir en una empresa minera. Entonces tuve que hablarle a algunos contactos que tenía que saben mucho de cómo funcionan las empresas mineras. Siempre buscas a alguien que sepa más que vos. O sea, porque al final siempre hay alguien que sabe más que vos. No hay forma de ser el que más sabe de algo y menos del que más sabe de todo. Peor. Pero entonces nace Citrino, y Citrino cuando nace, vos, a ver, por ejemplo, y esto para mis inversores, si yo quiero asesorarme con Citrino, ¿cómo es el camino? O sea, te contacto. Me llaman al teléfono 098-22999. Lo voy a poner en los comentarios. Y no, a ver, y mi forma de encarar al inversor, primero me gusta conocerte, me gusta entender cuál es tu situación patrimonial, qué tenés, y principalmente obviamente en bienes raíces, tratar de ayudarte a reestructurar tu patrimonio. Si tenés capital, tratar de ayudarte a definir cómo estructura este portafolio de riesgo, ¿no? Decir, ok, yo manejo oportunidades de inversión ya sean en cosas patrimoniales, cosas terminadas de renta, oportunidades también de toma de riesgo en desarrollo, ¿no? Trabajamos mucho, aquí en Bolivia trabajamos mucho lo que se llama distrés. Distrés es, como hay igual en finanzas, son necesidades financieras en proyectos, donde se inyecta capital y se reestructura un negocio. Entonces, mucho me calzo más bien a cuál es tu perfil, qué tenés, cómo sos, qué querés, y ahí yo tengo un portafolio de tipos de modelos de negocio, de diversificación geográfica que te va a ayudar a tomar decisiones. Claro. Perdón, y aparte de eso, nuestro rol no es solamente decir qué hacer, sino invertir con vos. Entonces nosotros no solamente te decimos, oye, compra esto o invertir en esto, no, te decimos, ¿sabes qué? Vamos a invertir en esto. Ya, si es un negocio de riesgo, vamos a invertir con vos. Obviamente, si es patrimonial, no quiero ser socio de tu departamento, digamos, ¿no? Pero sí te voy a ayudar a gestionarlo. Claro. Entonces, nos gusta estar muy cerca con el inversor. Belleza. Y ahora, por ejemplo, ahorita, digamos, Citrino está con Nacional, me dijiste, ¿no? Sí, estamos con el Grupo Nacional Vida, estamos trabajando en equipo, buscando sinergias para desarrollar proyectos innovadores, ampliando también nuestras capacidades geográficas con el apoyo del grupo. Y bueno, ahí ya sí, hace un mes con ellos. Justamente me estabas comentando, no sé si se puede hablar mucho al respecto, pero tenés una idea de un proyecto muy interesante, muy anichado, que está tenemos varios, tenemos varios. La verdad es que no se puede hablar específicamente ahorita de alguno, pero sí, a ver, una de las cosas que busco cuando encuentro personas como José Luis, que tiene una visión igual y una idea de hacer grandes negocios inmobiliarios, yo lo que busco es decir, ok, ¿qué valor tenés? ¿No? ¿Qué valor hay en el grupo? ¿No? Y cómo eso se traduce en un inmueble. Claro. Porque un inmueble es algo físico que si no tiene un sentido de ser, no sirve. Entonces, ahí yo encuentro el valor que tenés como grupo, encuentro el patrimonio que tenés como tangible físico y busco que se una, ¿no? Sinergia. Sinergia. Entonces, es parte de también lo que hago con el inversor. Claro. Digamos, el inversor es lo mismo, el grupo es uno de mis socios, pero hago exactamente lo mismo. Tu asesoría no es solo financiera, es filosófica. No, menos, no. Pero está buenísimo, o sea, esto lo mencionan casi todos los que han escrito sobre emprendimiento y sobre gestionar empresas y sobre estrategia. Es que cuando no hay un sentido, un concepto fundamental detrás de todo el negocio que creas, el negocio no prospera, el negocio no expande, el negocio no crece, digamos, ¿no? O sea, si tu única idea es haya un montón de ladrillos y ahí muere, nadie va a conectar con lo que estás haciendo, y al nadie conectar con lo que estás haciendo, como vos lo dijiste, como somos seres sociales, necesitamos conectar con los demás. Por mucho que sea un ladrillo, necesitas conectar con el sentido de por qué ese ladrillo está puesto. Entonces, eso es lo que logra proyectos exitosos. Ahora, obviamente, ese camino es larguísimo, ¿no? Entenderte a vos mismo, entender lo que buscas, entender lo que tu empresa busca hacer, es complicado. Es complicado. Si no te entendés a vos mismo, peor vas a entender al otro. Así que hay que comenzar por uno. Bueno, pues, oye, ¿sabes qué? Esta charla podría durar muchísimo. Sí, la verdad es que creo que las veces que nos hemos sentado a charlar, al final hemos tocado lo que queríamos tocar y ha sido como 2 horas de conversación. Siempre es un placer conversar contigo. Creo que cuesta mucho encontrar gente dispuesta a dedicarle 2 horas a conversaciones de este estilo. O sea, no desde el punto de vista ¿cómo se llama?, de compartir información, sino a realmente filosofar un poco. O
sos de las pocas personas que he encontrado en ese sentido. Sí, Y- los animo a todos que lo hagan. Sí. Y si no lo hacen en un podcast, háganlo con sus amigos. Tienen Sí. ahí un montón de... La verdad es que sí, o sea, cuando son tus amigos es más fácil, digamos, ¿no? Y estas conversaciones al final terminan creando nuevas amistades siempre. Y me impresiona mucho, ya te lo he dicho, y aquí no es tanto por el tema de tenerte, sino me impresiona mucho lo que has logrado y fue una de las razones por las que te invité, digamos. Pero adicional a eso, sabía que esto iba a ser divertido. Sabía que También por eso vine, así que gracias por la invitación. La pasé muy bien y pucha, con gusto para hablar con el que quiera. Sí. Siempre encuentro un espacio en mi agenda para tener charlas interesantes. ¿Cómo podemos, o sea, no sé si Trino tiene redes sociales, sé que tienen una página web, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo nos conectamos contigo? Aparte de tu número telefónico, pues obviamente. Mira, tienen mi web, estoy en Instagram, creo que, no sé mi usuario de Instagram. Julio CB. Julio CBR 1989, no sé, Sí, no me acuerdo. sí. Pero pucha, yo soy abierto a un número, llamame y te voy a contestar. Digamos, no Perfecto. soy de las personas que no contestan números desconocidos. Perfecto. Entonces, Ya, es la mejor forma. a tu número de teléfono directo. A mi nomás, número de ya teléfono saben, van y directo, lo, sí, lo molestan directamente a su número de teléfono. Y bueno, la verdad es que todo este proceso que has tenido hasta llegar a esto ha sido un camino larguísimo, por lo que me contás, ha sido un camino de tener constancia, de repetir, de prueba y error. Lo que me dijiste de las 10 universidades me sorprende. O sea, me sorprende bastante que la 10ª sea Oxford, que justo fue Oxford. Como dijiste, creo que esa forma de pensar de, ok, voy a tener 14 opciones y de las que dé voy a escoger una, es una forma de aumentar tus probabilidades de éxito. Creo que es un pensamiento muy propio de un asesor. Aumentar la probabilidad de éxito. Creo que es lo que al final es lo único que podemos controlar, porque la realidad, y en esto tengo un concepto filosófico claro, para mí el mundo funciona así. La realidad es que el mundo es un azar, digamos, ¿no? O sea, vos no controlás la gran cantidad de variables que existen en el contexto que te rodea, pero las pocas que controlás, que son las tuyas, lo que tenés que buscar es aumentar tus probabilidades de éxito siempre. Y eso requiere de sacrificio, requiere de constancia, requiere de preparación, requiere de todo el tiempo estar hinchando. No, y una cosa más, pues todo lo que dijiste es correcto. Una cosa más que es bien importante, el mundo sí es un azar, todo es muy casual y las oportunidades siempre están. Simplemente hay que estar atento, así que si estás viendo este video, llámame. Sí. Pero sí, la vida es así. Realmente lo que tenés que estar es atento y animarte a tomar ese paso. Ves la oportunidad, tomarla, abrazarla. Y así sea la vida. Yo creo que a mí las cosas me aparecieron, me encontraron, yo lo que hice fue tomarlas. Sí. Algunas las dejé ir también, digamos, y lo reconozco. Hay muchas cosas que no hice por miedo, por miedo a fallar, por miedo a que dirán. Entonces, hoy aprendí que las cosas están todas ahí, simplemente lo que hay que hacer es abrazarlas y las cosas vienen. Sí, que en Latinoamérica está muy satanizado equivocarse. Sí. Ese es el problema. Yo hay una frase que digo, que no sé si ya la he dicho en este podcast, pero que me gusta repetir. Yo siento la vida, justamente como dijiste, como un azar. Y yo creo que la buena y la mala suerte no existe. Lo que pasa es que cuando vos estás preparado para el azar que te tocó, lo llamás buena suerte. Y cuando no estás preparado para el azar que te tocó, lo llamás mala suerte. Entonces, al final, la vida es así. Y bueno, pues así nomás es. Un Así placer. nomás es, viejo. Oye, un placer. Gustazo, hermano. Gustazo, viejo.